¿Estás viendo? Perfecto. Sí, profe. Entonces vamos a hablar aquí de la comunidad ontológica, que es un poco la perspectiva desde la que trabajamos en este curso, ¿no? Bien, vamos a partir hablando rápidamente de lo que es el modelo sociocomunitario, que es un modelo de base, ¿cierto?, en psicología comunitaria para abordar estas temáticas. Entonces, este modelo tiene dos ejes, ¿ya? Un eje horizontal, un eje vertical, ¿ya? En el eje, en el costado izquierdo aparece la comunidad, ¿cierto? En el costado derecho de la pantalla aparece la institución, ¿ya? Y arriba tenemos al individuo y abajo tenemos la estructura, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Ya? Que todo este lado izquierdo de la comunidad es el mundo de la vida de las personas. El mundo donde todos nosotros vivimos, nuestros hogares, nuestras casas, nuestros barrios, nuestras poblaciones, en fin, ¿ya? Y en el lado derecho de la institución, aquí donde estoy yo pasando con el cursor, es el mundo del sistema, es el mundo de las instituciones, ¿cierto? Es el mundo de la escuela. La escuela es una institución, la universidad es una institución, el municipio es una institución, los ministerios, los CESFAM, en fin, todo eso son instituciones, ¿no? Y están en el mundo del sistema, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, estar en el mundo del sistema que en el mundo de la vida, ¿no? En el mundo de la vida, nosotros somos personas, fundamentalmente, ¿ya? Personas integrales, por decirlo así. En el mundo del sistema, somos ciudadanos. Ciudadano no es lo mismo que ser comunitario, ¿no? Ciudadano hace alusión a que estamos en un estado de derecho que en principio, supuestamente garantiza derechos para, para las personas. Es decir, los consideren tantos ciudadanos. Derechos en muchos ámbitos, ¿cierto? Salud, educación, protección social, justicia, medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es ser ciudadano, no es lo mismo que ser comunitario, ¿ya? Y aquí, por supuesto que en el eje número uno tenemos uno de los ejes fundamentales en las ciencias sociales y también en la educación, ¿no? ¿Cierto? Que es la relación de la persona, de los individuos con las estructuras. ¿Cómo se relaciona, qué sé yo, un individuo con las instituciones del mundo del sistema? ¿Cómo se relaciona un individuo con las organizaciones comunitarias? El individuo aquí, en el mundo del sistema, va a ser, ¿cierto? Si pensamos en términos de comunidad educativa, va a ser estudiante, profesor, funcionario, profesora, ¿cierto? En cambio, acá en el mundo de la vida es fundamentalmente persona. Aquí, en el mundo de la institución, más que la persona integral, interesa el rol, interesa la función. Eso lo sabemos todos. Y por supuesto que ahí se generan muchas tensiones, ¿no? Muchas tensiones que vamos a ir examinando, tensiones que también, por supuesto, se tienen lugar en la comunidad educativa. Entonces, este eje es el que analiza esa relación entre los individuos y las estructuras. Hay dos grandes modalidades, las vamos a ir viendo de relación. Primero, cuando es el individuo que se adapta a todas las normas que le entrega la estructura. Eso es lo que se denomina, desde esta perspectiva, integración. El individuo entonces se adapta, se acomoda, se integra a la estructura, a las normas, a las reglas del juego que le pone la estructura, ¿cierto? Es lo que hacen en gran medida los profesores y profesoras, estudiantes, etcétera, etcétera, que se ajustan a las reglas del sistema, ¿no? La inclusión es algo distinto desde esta perspectiva. La inclusión es cuando el individuo establece un equilibrio distinto con la estructura, ¿cierto? El individuo mantiene su diversidad, protege su identidad y la estructura de alguna manera la reconoce esas diversidades. Entonces integra a las personas con identidad, ¿no? No, no les dice, estas son las reglas del juego, ustedes las aceptan o se van.
sino que les dice lo siguiente a la estructura. Mire, yo sé que ustedes son diversos, que tienen identidades distintas, capacidades, recursos distintos, entonces nosotros como estructura vamos a generar una apertura a esa diversidad y vamos a generar un equilibrio al interior entonces de la estructura, en que tanto el individuo como la estructura se aproximan, por decirlo así. No es que el individuo solamente vaya para abajo a adaptarse a la estructura, sino que el individuo, ¿cierto?, negocia, por decirlo así, con la estructura su propia identidad y la estructura negocia con las personas sus reglas del juego, sus normas. ¿Ya? Este es el modelo sociocomunitario, lo vamos a ir viendo específicamente en las siguientes sesiones, ¿no? Luego, vamos a entrar ahora al concepto de comunidad en psicología comunitaria, que es la disciplina, por lo menos reciente, que se dedica más a este tema, ¿no? Pero el término de comunidad es tan antiguo como las personas, tan antiguo como la humanidad, ¿ya? Y si pensamos en términos de origen, ¿cierto? La comunidad es el gran tema de las religiones, ¿no? Y después pasa a ser el gran tema de la filosofía, ¿no? Platón, Aristóteles, ellos pensaron mucho sobre la comunidad, ¿no? Eh, bien, pero veamos a la psicología comunitaria. Uno de los psicólogos más conocidos, un español, realiza una síntesis por ahí por los años 90 que es bastante aceptada por los especialistas en la materia, ¿cierto? ¿Qué nos dice él? Que la comunidad tiene 5 componentes. Primero, una localización geográfica de base, vecindad. Vayan pensando ustedes, por favor, en las escuelas como comunidades educativas, ¿cierto? ¿Ya? En los colegios, ¿ya? En los jardines infantiles, incluso en las universidades, ¿no? Cuando vayamos revisando estos 5 componentes. Entonces, una localización geográfica de base, la vecindad. Por supuesto que un colegio, una escuela, una comunidad educativa está instalada en un territorio específico y eso le va a condicionar en gran medida su funcionamiento, ¿ya? Luego, tiene una estabilidad temporal. Para que podamos hablar de comunidad necesitamos una cierta estabilidad, ¿no? Hay relaciones muy fugaces que no alcanzan a constituirse en comunidad, pero sí hay relaciones, ¿cierto?, milenarias, ¿ya? Hay ciertos pueblos que, por ejemplo, como el pueblo judío u otro, y en el caso de Latinoamérica, los pueblos originarios nuestros, ¿cierto?, que tienen una estabilidad enorme, ¿no? Han sobrevivido y siguen sobreviviendo y sobrevivirán, ¿cierto? A pesar de todo lo que, las brutalidades que se han hecho con los pueblos originarios, por ejemplo, de los genocidios, etcétera, etcétera, han logrado conservarse y preservarse como comunidad. Entonces ahí tenemos un ejemplo máximo de estabilidad temporal. Pero hay otros, los establecimientos educacionales, qué sé yo, después de 1, 2 años, 3 años, uno puede decir, ya, ahí está conformada ya una comunidad. Que es un gran tema, ¿no? En los establecimientos nuevos. ¿Cómo conformamos comunidad? ¿Cómo le damos forma comunitaria a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces la estabilidad temporal es un punto importante. Instalación de servicios y recursos materiales, por supuesto. Eso es más que obvio, ¿no? Toda comunidad tiene condicionamientos materiales, una base material importante para poder operar. En el caso de la comunidad educativa, ¿cierto? Ya un edificio, salas, equipamiento, en fin, ¿no? Ya, yo creo que eso es más que obvio, pero es importante siempre tomarlo en consideración, ¿no? ¿Ya? La comunidad no es solamente vínculo entre humanos, ¿no? Entre seres humanos, también es importante esta base material de la comunidad, ¿ya? Y ahora llegamos a lo que se denomina, por este autor, la parte más psicosocial de la comunidad. Alipio, después de haber hecho un análisis de cientos y cientos de definiciones de comunidad, llega a este resultado. Él dice, en una comunidad hay por lo menos 5 estructuras básicas, ¿ya? O dispositivos también, como le llaman. Primero, un dispositivo de socialización. La comunidad tiene que socializar a sus miembros en su cultura, en sus normas, en sus reglas, en sus valores, en lo que después vamos a denominar sus mitos, es decir, en las convicciones profundas de esa comunidad. Hay un sistema de poder, obvio, eso está más que claro, ¿cierto?
No solamente a nivel de la institución de la escuela, sino que también a nivel de la comunidad misma. Se generan relaciones de poder, estructuras de poder. Las vamos a ver con más detalle después. Hay un sistema de apoyo social fundamental, porque una de las cosas que se trata de activar cuando trabajamos con enfoque comunitario es precisamente el apoyo social horizontal entre los miembros de la comunidad, ¿cierto? En todos los ámbitos posibles, ¿no?, para el desarrollo de la existencia humana. Hay un sistema de control de la desviación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando hablamos de socialización, la comunidad tiene normas y reglas, y por supuesto que tiene un sistema para ir monitoreando, por decirlo así, el cumplimiento o no cumplimiento o las desviaciones de esas reglas, ¿no? En eso las comunidades también están muy presentes, ¿ya? Eh, y desde los valores, desde las normas, desde las convicciones comunitarias, desde lo común que se comparte en términos de percepciones, puntos de vista, explicaciones, etcétera, etcétera, siempre hay un control de la desviación y se va a criticar a aquellos que se desvían, por decirlo así, de esa norma, ¿ya? Y eso es importante para una comunidad, porque la comunidad se construye sobre lo común compartido, ¿cierto? Y por supuesto que hay distribución de servicios como una base más, una dimensión más material de la comunidad, ¿no? Distribución de servicios. Este es el cuarto componente. Y por último, nuestro autor nos dice que este es el componente más psicológico de la comunidad, que es bastante conocido y que se maneja mucho en los colegios. El sentido psicológico de comunidad, el sentido de pertenencia a una comunidad. Pertenencia en sentido vertical, yo, ¿cierto?, me siento perteneciente a una estructura que tiene una dimensión, una envergadura mayor que mi persona y que de cada una de las personas que están allí. Y horizontal en el sentido de que yo, al interior de esa comunidad, de esa estructura, yo mantengo relaciones, ¿cierto?, vínculos de todo tipo, ¿cierto?, positivos y negativos con los otros miembros de la comunidad. Eso es lo horizontal, ¿cierto?, el sentido psicológico, ¿cierto? Otra definición, ¿cierto? No, perdón, antes de ir a las otras definiciones, eh, Alipio Sánchez acuña una definición integrando todos los conceptos que yo les he presentado. Entonces, y dice lo siguiente, que la comunidad es un sistema o grupo social de raíz local, eso es importante, es local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte. La comunidad no es lo mismo que la sociedad. La comunidad, por decirlo así, es una sociedad más pequeñita, pero con otras características, donde los vínculos son mucho más intensos, ¿no? Entonces, no es local, perdón, es local y no es lo mismo que sociedad. Y, por supuesto, que en base a características e intereses compartidos por sus miembros. Lo común de la comunidad, lo común compartido, que es básico. Sin común compartido no hay comunidad. Luego, subsistemas que incluyen, al interior de esta comunidad, ¿cierto?, subsistemas que incluyen la localidad geográfica, la vecindad, la interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones. Así, entonces, él sintetiza, este autor, los componentes que vimos delante. Profe, una consulta. Dígame. Si puede volver un poquito atrás, el tema de la verticalidad dentro del sentido psicológico, ¿qué significaba? Significa que yo me siento perteneciente a la institución, ¿cierto? Me siento perteneciente a algo que tiene una envergadura, una dimensión mucho mayor que yo, ¿ya? Yo me siento perteneciente a mi escuela, a mi liceo, a mi universidad, me siento perteneciente a mi barrio, me siento perteneciente, incluso podemos decir, a mi país, ¿ya? Yo soy chileno, ¿ya? Yo soy institutano, ¿no? Yo soy peñalolino, ¿ya? Fíjate, hay distintos planos de comunidad. Eso es lo vertical. Lo horizontal es que yo me identifico con nosotros, con los miembros que también están dentro de la misma estructura, ¿ya?
me identifico con ellos, pertenecemos a la misma comunidad, y al pertenecer a la misma comunidad con, ¿cierto?, con los otros miembros, eso nos genera un clima, un clima distinto, ¿ya? Una mayor proximidad, un mayor acercamiento con las personas. Ah, estamos en la misma comunidad, estamos en la misma escuela, ¿sí? Hay algo que compartimos, hay algo que nos une, ¿ya? ¿Queda claro ahí? Sí, profe, muchas Ya, gracias. perfecto. Entonces, vamos con la definición de otra autora, que esta vez es una autora venezolana. Para ella, la comunidad es un grupo en constante transformación. Ella pone el énfasis en la transformación y evolución. Su tamaño puede variar, que en su interrelación genera un sentido de pertenencia, de nuevo un sentido de pertenencia, que va a estar en todas las definiciones. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo. ¿Ya? Esta es la relación vertical, ¿no? ¿Cierto? Pertenecemos al mismo grupo. ¿Ya? Y nos identificamos nosotros y nos vinculamos entre los miembros como pertenecientes a un mismo grupo. Entonces ahí está lo horizontal y lo vertical, por decirlo así. ¿Ya? Y por supuesto que allí se fortalece comunidad y potencialidad social. Énfasis entonces en la transformación, en la evolución, y el resto, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo que nos dice Alipio Sánchez en su definición. Esto es Marisa Montero. Marianne Krause, chilena, de la Universidad Católica, dice prácticamente lo mismo. ¿Ya? Dice ella que la comunidad incluye tres elementos. Pertenencia, ¿ya? De nuevo la pertenencia, ahí hay un acuerdo total, ¿no? Como sentirse parte de e identificado con. Interrelación, la dimensión horizontal. Comunicación, interdependencia e influencia mutua de sus miembros, ¿no? Es decir, las personas se vinculan entre sí y se influencian mutuamente. Y una cultura común, vale decir, la existencia de significados compartidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo propio de la definición de esta psicóloga, que no la puse en esta transparencia? Y es que ella dice, y se puede ver acá, se puede porque no está, ¿cierto? Se puede ver porque no está el territorio. Ella dice, el territorio no es importante para definir una comunidad. ¿Ya? Y ella está pensando más en las comunidades digitales o mal nombradas virtuales, ¿ya?, que en las territoriales. ¿Ya? Eso es muy cuestionable, ¿eh? Luego vamos a ver más adelante. Luego, ¿qué es la comunidad desde la perspectiva ontológica? Y aquí ya estamos más en el más plano filosófico, que es importante también para la reflexión sobre este asunto. ¿Ya? Nos habla de que hay por lo menos tres estratos comunitarios. El primer estrato, ¿cierto?, es la comunidad primordial, arriba. ¿Qué significa esto? Lo que nos dicen estos autores es que la persona, nosotros, cada uno de nosotros, la persona, es constitutivamente comunitaria, ontológicamente comunitaria. ¿Qué significa eso? Que estamos diseñados para comunicar, que estamos diseñados para vivir en comunidad. Piensen ustedes la forma que tiene nuestro cuerpo, nos dicen, ¿ya? Todo está hecho para comunicar. ¿Ya? Eh, Piensen, por ejemplo, en los sentidos, estos canales que nos comunican, ¿cierto? Que comunican lo interno con lo externo, por decirlo así en términos muy básicos, ¿no? Es decir, todo está diseñado en la persona para comunicar, para ser comunitario. Por eso se dice que estructuralmente toda persona, desde que nace, incluso al interior del vientre materno, ya está, ¿cierto?, abierta a su entorno. Ya está en disposición comunitaria, por decirlo así. ¿Ya? Eso es la comunidad primordial. Y allí, ¿y qué significa esto en términos más en profundidad? Que al estar abiertos los unos a los otros,
al estar en esa disposición de comunicación, configuramos un mundo compartido. Y ese mundo compartido es el que nos permite desarrollarnos como seres humanos, ¿ya? Y construirnos también como personas, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo con más detalle después. Luego tenemos la comunidad impersonal. ¿Qué es esta? Si las personas están diseñadas para comunicar entre sí, ¿cierto? Cuando comunican, se intervienen las unas a las otras y van generando aprendizajes, van generando normas, van generando reglas, van generando, ¿cierto?, cultura, ¿ya? Entonces aquí ya estamos en el plano más social, si ustedes quieren, de la comunidad. Las personas que son ontológicamente comunitarias, al relacionarse entre sí, ¿cierto?, se intervienen mutuamente y construyen un mundo compartido de reglas y de normas, de valores, etcétera, lo que se llama el corpus comunitario. ¿Por qué impersonal? Porque pónganse ustedes el caso. No, pero primero, antes de, de decir lo que voy a decir, veamos la última tipo de comunidad y con eso va a quedar más claro. La última comunidad es la comunidad de compenetración personal, el último estrato, donde las personas se vinculan personalmente entre sí, las personas se conocen, las relaciones son personalizadas, los vínculos son más de mayor proximidad y y se genera allí un flujo afectivo, emocional importante, además de un flujo de conocimientos y de saberes, ¿no? Y esta es la comunidad a la que se refiere sobre todo la psicología comunitaria. Y muchas veces desconoce la comunidad impersonal, porque en la comunidad impersonal, ¿cierto?, las personas no necesariamente se conocen entre sí, ¿ya? Por ejemplo de comunidad personal, la chilenidad. Bueno, no todos somos chilenos aquí, ¿cierto? Yo sé que hay un compañero que es peruano, ¿cierto? Pero pensaba en la mayoría, todos somos chilenos. Somos chilenos antes de conocernos, ahora nos estamos conociendo, ahora estamos vinculando, nos estamos generando una comunidad con penetración personal. Pero al pertenecer a esa misma comunidad, a esa misma chilenidad, por decirlo así, tenemos rasgos y características comunes, ¿cierto? Valores comunes, formas de hablar comunes, formas de caminar comunes. El chileno no camina igual que todos los otros, ¿cierto? No baila, eso queda más claro todavía, no baila lo mismo que bailan todos nuestros hermanos de Latinoamérica, ¿cierto? Somos más tiesos para bailar, que se bueno. Entonces, ya, y eso es comunidad impersonal, ¿por qué? Porque es una cultura que nos moldea, que nos impregna, sin necesidad de que nos conozcamos todos entre sí y que establezcamos relaciones personalizadas, ¿cierto? Entonces, estos son los tres niveles, ¿ya? Ahora, estos tres niveles se dan al mismo tiempo. No sería posible la comunidad de compenetración personal sin una comunidad impersonal y sin la comunidad primordial. Por ejemplo, una mesa, ¿ya? Un celular, bueno, el celular es distinto, un libro, ¿cierto? No tiene la apertura al mundo que tienen las personas, ¿cierto? Por ejemplo, este libro, no sé, a lo mejor no lo pueden ver, o esta botella no tiene mundo, no se conecta, no tiene mundo. Si bien tiene relaciones físicas con el entorno, no tiene mundo, no tiene mundo compartido. No es que si pongo esta botella al lado de otra botella va a generar un mundo compartido, eso no es así, ¿cierto? Entonces, la comunidad primordial humana necesita como base esa, ¿cierto?, esa condición de ser constitutivamente comunitario, de estar en estado de apertura, todo el tiempo, ¿ya? Incluso hasta cuando soñamos nosotros estamos en estado de apertura, porque no soñamos con cualquier cosa, no soñamos con mundos que nadie conoce. Soñamos siempre con cosas de afuera, que las transformamos, que las transfiguramos, es otro cuento, pero siempre estamos, ¿cierto?, en lo más profundo de nuestra intimidad, en un estado de apertura y de comunicación con el entorno, ¿no? Ya. Estos temas son complejos, los iremos despejando más adelante. Esto que les voy a comentar es muy importante. Vamos a hablar desde otra perspectiva, ¿no?, de tres formas en que un individuo se relaciona con la comunidad. La primera, que podemos llamar una visión integrista, el individuo, ¿cierto?,
se integra a la comunidad y pasa a ser una pieza más de una máquina, como lo dicen algunos autores. Y aquí estamos hablando de comunidades totales, de comunidades fuertes, en que en esta, en esta modalidad la comunidad es mucho más fuerte que las personas. ¿Qué significa eso? Que es la comunidad la que toma las decisiones por las personas. ¿Ya? Eso sucedía mucho en Chile de los siglos pasados, ¿cierto? La familia, por ejemplo, que toma todas las decisiones sobre el destino de sus hijos. ¿Ya? En algunas culturas todavía es la comunidad la que decide con quién y con quién no se va a casar, y que incluso prepara, establece todo un ritual para el casamiento, para el matrimonio entre los miembros de su comunidad. ¿Ya? Allí las reglas comunitarias son más fuertes que las de las personas. ¿Ya? Y las personas entonces están integradas en su máximo grado a esta comunidad. En Chile yo creo que, bueno, esto es muy propio de las sectas, ¿no? Las sectas tienen un poco esta forma de operar, de comunidades fuertes, ¿no? Hay comunidades fuertes también en las comunidades carcelarias, ¿no? Donde hay, bueno, que un ejemplo muy, muy interesante también de analizar. Eh, y en, el, en algunos sectores campesinos también ahí había comunidades muy fuertes, ¿no? Pero eso ha ido cambiando con la modernidad. ¿Por qué? Porque con la modernidad tenemos este esquema. El individuo que se transforma en sujeto y que se desvincula de su comunidad. Y este es el sujeto propio de la modernidad. Es el sujeto creado por la modernidad. Es el sujeto que necesita la modernidad para funcionar. ¿Ya? Ahora, ¿es este sujeto, por decirlo así, todopoderoso, omnipotente, que toma las decisiones por sí solo o por sí sola, que no le consulta a nadie? Si yo quiero, por ejemplo, si esta persona decide irse a estudiar al extranjero un doctorado, no tiene por qué pedirle permiso a su familia, salvo que le pida plata, ¿no? Pero también se la puede conseguir la plata por otro lado. ¿Ya? Es un sujeto autónomo, un sujeto muy empoderado, es un sujeto, y es lo propio del individualismo contemporáneo. ¿Ya? Y ese sujeto es lo que se denomina el sujeto desvinculado. Un sujeto que se desvincula de la naturaleza, ¿cierto? Que se desvincula de sus comunidades originarias, que se desvincula de su familia, que se desvincula de su país, ¿cierto? Y que puede estar en cualquier parte del mundo, ¿ya? Tomando las decisiones por su cuenta. ¿Ya? Ese es el modelo tipo del sujeto de la modernidad, del sujeto desvinculado. ¿Ya? Pero es un sujeto, por supuesto, que al estar desvinculado, si tiene, entre comillas, lo que podríamos llamar esas ventajas de tomar decisiones por sí solo, es también, y que configura una sociedad muy individualista, es lo que también va a generar, ¿cierto?, una enorme situación de soledad, de estrés, de angustia, de ansiedad, ¿no? A ver, yo veo que Natalia levantó la mano, dígame nomás. Sí, profe. Como, ¿qué relación tiene como con estas personas como llamadas, no sé si mal llamadas, como ermitañas, ermitaños? Ajá. Como, ¿qué relación tiene como con esta desvinculación con la Sí, comunidad? el ermitaño es otra cosa, ¿no? El ermitaño no es, por decirlo así, no está en la lógica de la modernidad, ¿ya? No está en la lógica de que él se desvincula de su comunidad y de su familia y de su país, de todo, para decidir sobre su vida. No, el ermitaño es alguien que sigue siendo constitutivamente comunitario, ¿ya? Pero que se retira de la comunidad para tener una vida aislada, ¿cierto? Una vida de ermitaño, que es un proceso distinto, ¿ya? Que puede obedecer, eh, estoy pensando en casos concretos, a experiencias traumáticas en su familia. Por ejemplo, yo conocí a un famoso ermitaño, qué sé yo, que era un profesional muy, muy connotado, ¿no? Y que
al tener un accidente en un auto con su familia, su mujer y sus hijos, no se perdonó nunca y se fue a vivir a la montaña, ¿ya? Y a vivir como sea de la montaña, ¿ya? Y hay muchos casos así, ¿no? Eh, eh, hay al- es más raro si por razones ideológicas o religiosas, ¿ya? Eh, pero es un caso distinto de este sujeto del que estamos hablando, porque este sujeto desvinculado no es que se separe de las personas, al contrario, se va a relacionar con ellas de un modo distinto, se va a relacionar de una manera instrumental, ¿ya? Piensen ustedes, qué sé yo, en alguien que está montando una empresa, qué sé yo, y que ya no le interesan los vínculos emocionales, sino que le interesan los vínculos instrumentales, generar redes para construir su empresa, para difundirla, para darle mayor proyección nacional e internacional, ¿ya? Entonces, ese es un perfil psicológico muy distinto del ermitaño, ¿ya? El ermitaño se retira de la vinculación con las personas, ¿cierto? Este sujeto no es que se retire de la vinculación, sino que cambia su modo de vincularse, ¿ya? Él toma todas las decisiones y establece fundamentalmente relaciones de tipo instrumental, que son mucho más frágiles, que son mucho más eh, eh, lábiles, ¿no? Y que precisamente él no busca tener relaciones afectivas profundas, este sujeto de la modernidad, porque precisamente con esas relaciones afectivas profundas se entrampa, según él, ¿no? Según este sujeto. Pero al final, ¿en qué se entrampa? Se entrampa en que es la soledad y se entrampa en la angustia, ¿no? En el estrés moderno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay otra persona que levantó la mano? Sí, profesor, acá Francisco, Francisco. lo que usted me señala me recuerda mucho un libro muy corto pero muy potente que es La desaparición de los rituales de ¿Ya? Byung-Chul Han, Exacto. que justamente relata lo que usted señala, claro, como de que de la sociedad sin rituales, ¿cierto? Orientada al consumo, orientada a la depresión, y creo, si comprendo bien lo que usted señala, en realidad más que la figura del ermitaño, la del sujeto desvinculado pareciera ser la generalidad de los sujetos que vivimos en la modernidad, ¿no? Como Exacto. que al final somos todos, salvo Todo- quizás como al final somos nosotros, salvo las grandes excepciones que logran como comprender desde una espiritualidad, desde un carisma histórico sus raíces. Creo que probablemente, no quiero hablar por todos, pero gran parte de los que estamos acá, o probablemente los que estamos acá, para no afirmarlo, somos ese sujeto desvinculado, po. O sea, somos estudiantes de un magíster con proyección laboral. No sé, ahí, ojalá generar un poco de conflicto y alguien me pare los carros en este minuto, eh, pero un poco optimista en ese sentido. Creo que todos estamos no, un poco desvinculados. no voy a ser yo, Francisco, el que le pare los carros. Todos y todas Oye, Pancho, nosotros yo te estamos en quiero. esto. No, yo igual, yo creo que ahí nuestro cariño no es tan líquido, pero Claro, pucha, igual, claro, igual nomás. claro. Soy un poco optimista. Ahora, nosotros estamos ya moldeados en el neoliberalismo desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y, y fíjese usted, y aquí hay una conversación muy interesante, porque este sujeto autónomo que toma decisiones por sí mismo, ¿cierto? Que funciona de esa forma, eh, tiene cosas que la gente, y que incluso uno podría decir aprecia mucho, precisamente eso, po, ¿ya? De no estar sujeto ni depender para decidir sobre su vida de otras personas, ¿ya? Por ejemplo, si yo le preguntara, Francisco, ¿usted es casado, no? No, pero quiero casarme y Ya, tener hijos. ya, pero Como espérese, resistencia igual, como ya, resistencia. pero espérese un ratito, pero usted, ¿qué pensaría usted si tuviera que pedirle permiso a su familia de si se casa o no? No, ¿Qué pensaría terrible. usted si le tiene que pedir permiso a su comunidad si se casa o no? No, terrible, terrible. Para mí ¿Cierto? terrible. Claro. Sí. Ajá. Entonces, no es un tema sencillo de resolver. Por supuesto que hay que generar nuevos equilibrios. No se trata de volver al individuo integrado que se somete así totalmente a las reglas comunitarias, ¿no? Y a las decisiones comunitarias. Yo creo que ese no es el modelo, ¿no? Tampoco. ¿Ah? Ya. Sí, es como para discutirlo. A ver, Cintia, ¿qué nos dice usted? Sí, sí. No, en esa misma línea a mí me pareció interesante, ya ha pasado harto tiempo, pero sobre todo en el inicio de la pandemia,
cómo uno podía ver reflejado en la manera en que las distintas culturas adoptaron restricciones eh, o asumieron esto que se venía de distinta manera. Creo que también reflejó como la diferencia cultural que se da a veces entre, no sé, algunas partes, no quiero generalizar, pero como Oriente-Occidente, es bien distinto cómo se vio en Europa, cómo se vio en Chile, cómo se vivió en Exacto, China. Eh, claro, Creo que es un reflejo de la idea de individuo también. exacto. Muy, muy pertinente eso. Ahora, Yo quisiera agregar algo a lo que dice la Cintia, Tania, que por dígame. ejemplo, yo estoy viviendo en Lago Ranco ahora y las personas de acá son diferentes también a las de Santiago. Y en ese sentido, acá dicen que el virus se contagia en los funerales cuando las personas comparten el mate. Ah, mire, mire, ya, Sí. interesante. Pato, a ver. Profe, una duda. ¿El sujeto desvinculado es visto como desde una mirada como negativa Eh, o no necesariamente? Mire, de lo que estamos hablando, yo diría que el sujeto totalmente y extremadamente desvinculado, sí que está en una situación compleja, ¿no? De aislamiento, es decir, no tanto de aislamiento emocional, ¿no? En términos de apoyos afectivos, ¿ya? Pero, por un lado, pero por otro lado uno puede decir, oye, pero la persona necesita desarrollarse, ¿cierto? De manera autónoma, necesita tomar decisiones por sí misma. Hacia eso apuntamos, ¿ya? Hacia eso apuntan, por ejemplo, las comunidades educativas. Y entendiendo que también las comunidades educativas, ¿cierto? Eh, y trabajan en ese registro más bien del sujeto desvinculado, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando introducen las nociones de competitividad entre los estudiantes, ¿cierto? Ahí estamos en ese ámbito, ¿no? Entonces, esto tiene de dulce y a gras, ¿cierto? Y esto amerita una gran conversación, ¿cierto? Una gran reflexión. ¿Ya? Natalie, ¿qué piensa usted? O sea, no sé si tiene que ver ahí, me dice, pero también como con esto me viene a la mente como este sujeto desvinculado como por decisión propia, como esta lejanía como con la comunidad, como con seres, y también como el sujeto al que se le desvincula, como al que se le segrega y como por quizás experiencias de vida termina como, bueno, igual entra como quizás en decisión personal, pero creo que un poco más influenciada como por la sociedad misma, como que lo separa, entonces Ya. termina como diciendo, Natalie, eso es muy importante lo que usted dice. Está relacionado, pero corresponde a otro plano, ¿no? Y ahí estamos hablando más bien de exclusión, ¿no? De discriminación, que es un fenómeno distinto, ¿no? ¿Ya? Acá es el sujeto que construye su propia autonomía desvinculándose, ¿cierto?, de las estructuras comunitarias e incluso institucionales, ¿ya? Y estableciendo más bien una relación instrumental con todos, ¿ya? Con todas las otras personas, con las organizaciones, ya. Un sujeto que opera de manera desvinculada, ¿ya? Pero es que ahí hay una contradicción. Es un sujeto que es desvinculado, pero que su principal estrategia de vida es, son las redes sociales, es la vinculación, pero una vinculación sobre el otro plano, ¿cierto? No sé si me explico. ¿Ya? Para entrar, que lo vamos a ver cuando analicemos el tema de las redes, ¿ya? Porque las redes es la gran herramienta de inclusión en las sociedades contemporáneas. ¿Ya? El que no tiene redes no llega a ningún lado, ¿ya? Pero, pero ese sujeto, pero los vínculos, depende del tipo de red también que nosotros configuremos. ¿Ya? Y las redes que se configuran en situación de neoliberal y de modernidad son fundamentalmente redes instrumentales, ¿ya? Entonces, pero el fenómeno de qué exclusión, por ejemplo, lo que pasa con los migrantes, lo que pasa, ¿cierto? Es un fenómeno de un tipo distinto. Ahí estamos hablando de exclusión más bien, estamos hablando de discriminación, de segregación, ¿no? Que es otro concepto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero por supuesto que están asociados, ¿no? Ya, si no hay otra persona, vamos a ver qué es lo que se postula y lo que responde un poco a las inquietudes, a las preguntas de ustedes también, ¿cierto?
lo que se postula desde el enfoque comunitario es que en vez de hablar de individuo integrado, totalmente integrado, y de sujeto completamente desvinculado, ¿cierto? Hablemos de personas. ¿Ya? Personas que sí tienen autonomía y que desarrollan su autonomía, pero la desarrollan siempre con otros. ¿Ya? Es decir, hay una teoría que te dice que no es posible desarrollar autonomía solo, que la autonomía necesita de dependencia de otras personas y de otras organizaciones. Entonces, estas personas, con esa capacidad de autonomía, de tomar decisiones, ¿cierto? Con ese desarrollo de sus potencialidades, siendo constitutivamente comunitarias, tienen que relacionarse entre sí desde ese, desde ese, desde ese registro, por decirlo así. ¿Ya? Lo que implica ya generar comunidades mucho más maduras, por decirlo así, donde exista un gran respeto en esta comunidad por la diversidad, por la autonomía de las personas, pero siempre, siempre manteniendo y reforzando el vínculo comunitario. ¿Ya? Ese es el gran desafío actual. ¿Ya? No se trata de volver al individuo integrado, como decíamos recién, ni tampoco este sujeto desvinculado que se relaciona solo instrumentalmente con las personas. Al final se queda solo, sino de esta persona, ¿cierto? De ahí la diferencia entre sujeto y persona, ¿no? Persona entendiéndola como constitutivamente comunitaria, ¿cierto? Apertura al vínculo. Persona que no podría ser tal sin el vínculo con otros. ¿Ya? Pero persona que tiene autonomía. Es lo que más concretamente se denomina como personas en modalidad de autoposesión. Son personas que se autoposeen a sí mismas, ¿cierto? Con autonomía. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es la propuesta, por decirlo así, actual en este ámbito de la relación entre las personas y la comunidad. ¿Cierto? Y yo creo que esto es muy importante para las comunidades educativas. ¿Ya? Porque si nosotros aplicamos una estrategia pedagógica sobre la base de sujetos desvinculados, ¿cierto? Una estrategia que podríamos llamar individualismo, lo que estamos haciendo solamente es fomentar, fortalecer esa modalidad de conformarse como individuo y como sociedad. ¿Cierto? Pero si aplicamos una estrategia pedagógica basada, ¿cierto?, en el concepto de persona, tenemos que introducir esquemas mucho más colaborativos al interior, ¿cierto?, de las comunidades educativas. Patricio. Buenas tardes. Yo pienso que por muchos años, o sea, décadas atrás, la educación estuvo fomentada prácticamente en este sujeto individualista, fomentando las competencias en relación al triunfalismo. Por mucho Exacto. tiempo la educación estuvo muy pegada frente a eso. Hoy en día hay otras miradas. Tanto es así que se fomenta al individuo poder desarrollarse potencialmente en la misma comunidad y que al mismo tiempo genere su autonomía sin pasar a ser una persona desvinculada, sino más bien una persona que se incluye e incluye a otros. Y hoy día es el fuerte, es el trabajo colaborativo de las personas. Yo creo que por ahí va el puente que nos nexa para poder desarrollarnos potencialmente desde esta mirada, como usted lo anuncia. Exacto. Ahí está el gran desafío. Y yo creo que vamos caminando hacia eso, ¿no? A ver, hay otro concepto muy importante también. Con esto quisiera yo cerrar esta parte. Lo vamos a retomar, igual, ¿no? La gran crítica que se le hace a la psicología comunitaria, en la definición de la psicología comunitaria, es que asocia solamente a seres humanos entre sí. ¿Ya? O preferencialmente a seres humanos entre sí, y además a seres humanos vivos. ¿Ya?
Bueno, surge una corriente que va en este mismo sentido, ¿no? Que hemos conversado, en el sentido más ontológico, ¿no? Está bien, están los seres humanos vivos, pero si la comunidad es fundamentalmente vinculación, también nos vinculamos con nuestros muertos. Y nuestros muertos, nuestros difuntos, tienen un rol importante, siguen teniendo un rol muy importante en nuestras vidas, y no solamente personales, sino que también comunitarias. Piensen ustedes en las animitas, ¿ya? Las animitas que están en todas partes de Chile, ¿ya? Que son si están en todas partes y que la gente les rinde ofrenda, les va a depositar, qué sé yo, regalos y de todo tipo, es porque juegan un rol importante en sus vidas, en la toma de decisiones, en su existencia social. Ahora, hay comunidades donde los muertos tienen un rol fundamental. Si pensamos, por ejemplo, en las comunidades originarias mexicanas o en las comunidades originarias de Perú, de Bolivia, las comunidades andinas, ¿no? Entonces, si la comunidad es vinculación, los muertos también, entonces, son, forman parte de nuestra comunidad. Y las divinidades, por supuesto que muchas personas están vinculadas con divinidades, ¿ya? Y juegan un rol importantísimo en su vida. Entonces las divinidades también forman parte de la comunidad, ¿ya? Pero también las plantas, los animales, los objetos. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades mapuche. Para ello, y el gran tema que se plantea en la Araucanía, y que esta comunidad, que este Estado neoliberal no logra comprender, ¿no? Esa relación de estas comunidades con los territorios, ¿ya? Esa relación chamánica, ¿cierto? En que se piensa que las plantas también tienen espíritu, ¿cierto? Que los objetos también tienen espíritu y son importantes, ¿no? Que los animales son fundamentales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si ellos tienen espíritu, podemos vincularnos con ellos. Podemos establecer también comunidad con ellos y generar entonces una comunidad, me permite terminar esto y doy la palabra, una comunidad mucho más amplia, ¿no? Con los árboles, con los bosques, ¿ya? ¿Ya? Ya no está el concepto de desvinculación que teníamos antes. Por ejemplo, para una persona desvinculada, el territorio es algo que se puede explotar, vender, regalar o echar a perder, o, en fin. En cambio, desde esta perspectiva de una comunidad más integral, el territorio forma parte de la comunidad, ¿ya? Una parte sustancial. Y no seríamos comunidad sin ese vínculo con el territorio, sin esa relación ritual sustancial con el territorio, ¿cierto? Entonces, eso también es comunidad, ¿no? Los lugares, los territorios, ¿ya? Entonces, esto es lo que denominamos el concepto de comunidad integral. Y estamos recuperando, y yo creo que las comunidades educativas aquí tienen un rol fundamental, estamos recuperando este concepto integral de comunidad, y de eso tenemos mucho que aprender de nuestras comunidades originarias, porque si seguimos con este concepto de desvinculación, nos vamos a echar totalmente este planeta, ¿ya? Es decir, transformando a los árboles, a las plantas, a los animales y a los objetos solamente desde una perspectiva instrumental, ¿ya? Económica, ¿cierto? Por supuesto que nos estamos echando este planeta. Y estamos ahora frente a una situación en que los cambios, ¿cierto?, son irreversibles, ¿ya? Por eso necesitamos que las personas, que todos nosotros, y por supuesto que fundamentalmente las nuevas generaciones, tengan este concepto más integral de comunidad, y que es una forma también de protegernos no solamente a nosotros mismos, sino que también a nuestro planeta. Ahora, cedo la palabra. Yo había levantado la mano, profe, Ya, Miguel. pero lo que pasa es que justo usted después dijo lo que yo en parte quería decir. Pero de Pero todas maneras dígalo de lo voy nuevo. a... Dígalo nomás. Ya. Sí, lo que pasa es que cuando usted estaba hablando de las divinidades, de los muertos, ¿cierto? De la naturaleza, yo inmediatamente lo asocié como algo de la realidad, ¿cierto? De los pueblos indígenas, que es lo que ellos llaman, sobre todo los pueblos del norte del norte de Chile, me refiero, ¿sí? Como Aymara, sobre todo de los cerros tutelares, ¿cierto? Y que nosotros lo vemos representado en la cruz andina, por ejemplo. Claro. Esa simbología, ese concepto de cerro tutelar, alberga justamente todo lo que usted estaba planteando respecto a, cierto, y hace como una mezcla entre los antepasados, los muertos,
que se convierten, ¿cierto? Y se vuelven cerros, ¿sí? Y los Exacto, cerros son nuestros antepasados. claro, Entonces, y porque siempre han estado ahí y nos protegen en todo sentido, tanto desde un punto de vista así como místico, espiritual, hasta no sé, pues nos protege de las invasiones, qué sé yo, ¿cierto? ajá, Pensando como indígena. Y también, bueno, no solamente los pueblos del norte, sino que también los Selknam, por ejemplo, si ustedes se meten a YouTube y ponen canto Selknam, se van a encontrar por ahí hay un videíto de una de las últimas personas que hablaba. Bueno, todavía se dice que hay gente que mantiene la lengua o algunas palabras, ¿cierto? Pero ellos claro, también evocan, ¿cierto?, al cerro como, o a la montaña, a la cordillera como su antepasado y también como una divinidad, pero también como algo que es parte del... Hay como una mezcla, ¿cierto? Sobre todo en la visión indígena. exacto. Y iba a decir algo más, pero ahora se me olvida. Así que... Pero está bien. Pero ¿cuál es la clave aquí? De no reducir la comunidad solamente a los seres humanos vivos, como se hace actualmente, ¿no? Ah, ya me Sino, acordé. ya, dígamelo. A ver. Era también respecto pero ya yendo a la cosmovisión mapuche, ¿cierto? El concepto que ¿Sí? ellos tienen del medio ambiente, que es el litrofil monguien, o Ya, el litrofil moñien, ¿cierto? Porque el ñen quiere decir espíritu, ya, y trofil, ¿cierto? Es aquello que nos rodea. Entonces, sobre todo por lo menos el mapudungún, que yo conozco un poco más, las palabras también no son igual, no tienen la racionalidad occidental europea del español, por ejemplo, sino que la claro. palabra es acción, la palabra es respeto, la palabra como que lleva en sí también una cierta moral. La palabra es viva siempre, no es muerta. Eso quería decir. Exacto. Muy bueno. No, muy bonito lo que usted nos cuenta. Y por supuesto que podemos decir que en América, los que introducen desde ya esta modalidad de desvinculación es con la colonia, ¿no es cierto? La colonización, ¿ya? La colonización, que ya transforma todos los territorios y los lugares, qué sé yo, en entes, en objetos manipulables, vendibles, transferibles, eh, divisibles, ¿sabes? Porque para la comunidad mapuche la tierra no tenía sentido dividirla, ¿no? Bueno, entonces, ahora con este nuevo concepto de comunidad que tenemos que recuperar, porque nosotros también tenemos mucho, ¿cierto? Con lo mestizo que somos, mucho de chamánico en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, yo creo que de no devolver a la comunidad chilena ese chamanismo, ¿no? Y de esa manera, y al devolver, al ir construyendo, sobre todo desde las comunidades educativas, conceptos de comunidad más integrales, esto también forma parte de un proceso de decolonización, ¿cierto? Eh, entonces están todos esos temas ahí incluidos, ¿no? Ya, estamos llegando a la hora, al término de esta parte, ¿no? Ustedes, como les comentaba, tienen allí unas cápsulas audiovisuales donde pueden profundizar en estos temas, ¿ya? Y también sería bonito que ustedes pudieran aportar, ¿cierto? Con algunos registros, fotos, textos, ¿cierto? Que apunten también a lo que estamos conversando, ¿no? Eh, entonces los invitamos también a subir en esta biblioteca. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de eso? En esta biblioteca todos esos materiales, ya sea material audiovisual, qué sé yo, eh, canciones. Las canciones son muy importantes en esto. El arte, ¿ya? Sí, porque aquí hay una visión mucho más integral también en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Eh, eso. No sé si hay un último comentario. Profe, yo tengo una pregunta. Javiera. Sí, este último como vinculación comunitaria que nos presentó, ¿tiene algún nombre o hay algún lugar donde podamos como indagar más Le sobre aquello? llamamos, le llamamos comunidad integral, Ya, ¿ya? súper. Es decir en un proceso educativo, es decir, bueno, los niños han avanzado mucho en eso, han avanzado mucho en eso. Es decir, los animales que tú quieres forman parte también de tu comunidad, ¿ya? Los objetos que tú aprecias, que te regalen, forman parte de tu comunidad. Tu entorno, los árboles que vas a plantar, eso, eh, tus,
tus difuntos, tus abuelos, ya, también forman parte de tu comunidad. ¿Ya? Entonces, hay una vinculación mucho más amplia para la construcción de la persona, ¿no? Ese es el sentido que podría decir. Tiene un sentido pedagógico muy fuerte y de hecho ha sido tomado por ese lado. ¿Ya? Esto, estas indicaciones nos vienen desde la antropología y estudios antropológicos que han tomado como espacio de estudio precisamente las comunidades originarias en América Latina, que son el gran ejemplo. Pero no son el único, ¿ah? Porque también en Oriente, encontramos, en África, encontramos también ejemplos de ese tipo de comunidades, ¿no? Más integrales. ¿Eh? Y nosotros los chilenos nos desvinculamos demasiado, nos metimos demasiado en este molde neoliberal, ¿ya? Y ahora es cómo salimos, cómo nos rearticulamos. ¿Cierto? ¿Había otra persona, Cintia? ¿Sí? Sí, sí. Estoy pensando hartas cosas, a ver si logro articular. Ya. Primero pensaba en la relación de lo que comentábamos con el concepto de espacio público. ¿Ya? Esta idea como de que los seres humanos construimos algo que nos pertenece a todos, que nos es común, de lo que no sacamos pedazos, sino que es como que el todo nos pertenece a todos, a cada uno de nosotros. Y pensaba, el semestre pasado tomé un ramo electivo en el magíster de psicología infanto-juvenil. Ya. Y hablábamos harto de la relación o de la necesidad de incluir a la niñez en el espacio público. Exacto. Entonces, yo reflexioné harto sobre eso y escribí mi trabajo final pensando la escuela como un espacio público. Pero también parte de mi reflexión tenía que ver con lo que la virtualidad nos quita. Creo que a veces la discusión respecto de la escuela virtual, comillas, escuela virtual, se enfoca mucho en el tema del aprendizaje, que es súper importante, claro, evidentemente, es como el fin de la escuela, pero creo que es necesario también retomar la discusión desde el punto de vista de que con la virtualidad igual se le quita a la niñez un espacio público que es propio de ellos. Por supuesto, el espacio sí, común. De hecho, claro. El Pancho escribió algo, pero parece que es solo para mí. Habla de Hannah Arendt. Sí, de hecho yo cité a Hannah Arendt en ese trabajo que hice. Claro, la idea de que hay una vida, la vida como que es común de todo, pero se construye en un territorio, en un espacio que es físico y que es corporal. Y creo que es necesario también traer eso a discusión. De todas maneras. Creo que usted lo mencionó cuando una de las autoras de las definiciones que daba también se refería a la virtualidad. Claro. Me parece que Krause. Pero creo que es necesario ponerlo en cuestión, preguntarnos si es necesario, si es condición necesaria la corporidad, la territorialidad para hablar de espacio público y de comunidad, y poner en cuestión la posibilidad de que no se puede construir una comunidad desde la virtualidad, o si se puede, es incompleta, por lo menos incompleta. Cintia, yo le sugiero que eso lo deje como pregunta, ¿cierto? Para reflexionar. Porque no es fácil tomar una decisión todavía. Yo creo que con esta superficie de comunicación, ¿cierto? Emerge un nuevo plano de lo comunitario. ¿Ya? Pero hay que darle muchas vueltas a esto. ¿Ya? Y que ya cuando volvamos a la presencialidad, por ejemplo, así, en las comunidades educativas, ya muchos profesores, por ejemplo, equipos de profesores con los que yo he conversado, que te dicen, no, ya lo que hemos aprendido en el ámbito de lo digital, ¿cierto? Lo vamos a seguir incorporando en nuestras prácticas docentes, ¿ya? Y seguir construyendo comunidad también, articuladamente en ambas superficies, por ejemplo. Pero, así que yo le sugiero que lo dejemos eso como pregunta, ¿no? Como para irlo reflexionando y dándole vuelta. Bueno, estamos en la hora, vamos a tomar una pausa. Después de esa pausa vamos a ir a aspectos más concretos del curso, que tienen que ver con el sistema de evaluación y por supuesto con la conformación de grupos y temas en esta modalidad de taller. Entonces, el desafío que tenemos, el producto que tenemos que alcanzar en esta segundo bloque es tener eso, grupos, temas, aunque sean
enunciado por ahora, ¿ya? Pero ya que tengamos una base como para seguir trabajando en los talleres, ¿no? Así que voy a dejar de... ¿Qué hago? Dejo de compartir... A ver, Rodrigo, usted que es técnico en esto. Acá estoy, profe. ¿Detengo o hago pausa? Pausa. ¿Pausa? ¿Sí? Ya, porque no... Ya, mejor. ¿Sí? Perdón, ¿Seguro? ¿cuántos pausa. minutos la pausa? La pausa, 15 minutos. Hasta las 19:15, por favor. Y a las Gracias. 19:15 en punto acá porque vamos a empezar a ver la evaluación. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí. Ya, entonces, bueno, me presento, soy Alejandra Farías, soy quien colabora con Víctor, hago más bien una asesoría didáctica, soy licenciada en literatura de esta casa de estudios, eso me hizo transformarme en alfabetizadora, donde me enamoré de la educación de adultos, y soy especialista en educación de adultos, y para eso también estudié gerontología social. Así que mi enamoramiento por la educación viene por ese lado y me he especializado también en contextos complejos, por eso la educación de adultos y también el trabajo en escuelas en contexto de encierro. Y estoy a cargo de elaborar y de hacer seguimiento de lo que es el sistema de evaluación. Así que les voy a contar, si todo sale bien, me muevo muy bien en Meet, pero Zoom no es lo mío, así que haré lo mejor que pueda. Estos documentos ya fueron subidos a cursos, así que están allí. Y contarles que el sistema de evaluación del curso está orientado, tiene dos ejes en el fondo. Uno que es el eje de, obviamente, el trabajo comunitario, vale decir, cómo construimos comunidad en este grupo, en este equipo, y además, ¿verdad?, también está enfocado a lo que es los procesos metacognitivos, cómo vamos monitoreando, ¿verdad?, el proceso de aprendizaje que este curso espera detonar. El sistema de evaluación está compuesto por tiene tres elementos, tres líneas de trabajo. Primero, en esta idea de que lo central del proceso es este proceso de indagación desde el enfoque comunitario que van a realizar, y sobre eso vamos a hablar también en esta segunda parte. Va a ser fundamental el avance de informe, pensando que el informe es lo que va a estar dando cuenta de lo que van a haber avanzado en este proceso exploratorio, en esta indagación. Y hay un avance de informe, que es un trabajo grupal, que tiene el 30% de la ponderación de la nota final, se entrega el 22 de septiembre, y trabajamos desde la concepción evaluación para el aprendizaje, así que van a tener la pauta de evaluación previa a esa entrega. Espero que ya puedan revisarla en la próxima semana, cosa que ya sepan qué es lo que estamos intentando lograr. Hay un segundo componente de este sistema de evaluación, que es la presentación, es lo central, lo clave, lo más importante, y que se da al final del proceso, donde cada uno de los equipos, de los grupos de trabajo presentan el trabajo que han realizado durante estos meses, y eso tiene la mayor ponderación para la construcción de la nota final, que es un 50%, y vamos a definir cuáles serán las fechas para cada uno de los grupos. Y un tercer elemento que está centrado en los procesos metacognitivos es un proceso de autoevaluación que se realiza a través de la construcción de un portafolio que tiene un 20% de la nota final, donde hay un instrumento número 1 que les pedimos que desde ya que lo completen, está ya publicado en un curso, y que tiene como finalidad que ustedes construyan sus propios objetivos de aprendizaje para este curso.
En general estamos habituados a que nos den los objetivos de aprendizaje. Así está en el programa de este módulo. Pero les estamos pidiendo con este instrumento que ustedes, cada uno elaboren sus propios objetivos de aprendizaje y las estrategias que se proponen para lograr esos objetivos. Por lo tanto, es también un proceso de autoconocimiento, un proceso de mirar hacia adentro y hacer una relación entre lo que estamos trabajando como curso y lo que necesitamos aprender según el contexto y los intereses de cada uno y cada uno. Hay un segundo instrumento que es un formato para evaluar cada sesión. Lo ideal sería que lo hicieran sesión a sesión, pero como sabemos que tiene muy poco tiempo, estamos solicitando esas evaluaciones por lo menos después de 4 sesiones. Ideal si lo hacen sesión a sesión porque el portafolio se hace bastante más contundente. Pero si no, pueden evaluar cada 4 sesiones. Y un formulario de autoevaluación que les vamos a dar a conocer al final del proceso y que hace una relación entre los objetivos que ustedes se han puesto, los objetivos del curso y las estrategias que han diseñado para lograr esos objetivos con algunas otras consultas que tienen que ver con el uso del material que estamos poniendo a disposición. El instrumento número 1 es muy simple, solo tiene 2 preguntas que dice: mis objetivos de aprendizaje para el curso de comunidad educativa son objetivos operativos, vale decir que sean útiles para ustedes, que tengan sentido para ustedes y no nos estamos amarrando con ningún tipo ni fórmula de elaboración de objetivos, sino que sean elaboradas para que a ustedes les sirva, que tengan sentido para ustedes. Y una segunda pregunta: ¿cuáles son las estrategias que pondré en acción para el logro de los objetivos personales elaborados? ¿Cómo piensan lograr esos objetivos? También trabajando en la línea del autoconocimiento, pero obviamente situándonos en que puedan no solo diseñar, sino también monitorear y generar mejoras del propio proceso de aprendizaje. Y hay un instrumento número 2, que es el que permite evaluar las sesiones, ¿verdad? Tiene 3 consultas: mi evaluación de las sesiones, y ahí colocar si es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera, ¿no? Cosa que podamos identificar, porque además es un recurso muy valioso para nosotros para ir viendo también cómo se va desarrollando el proceso y poder hacer mejoras si es necesario. La segunda pregunta dice: las sesiones, tanto, que son las que están evaluando, ¿se relacionan o no? Que puede suceder que no tengan relación con los propios objetivos de aprendizaje y las estrategias que se han propuesto para alcanzarlos, ¿no? Y el último punto que siempre agradecemos, sugiero para mejorar en el proceso, tanto a nivel de las estrategias didácticas, como de los recursos, como del uso de los tiempos, etcétera. Para nosotros esa es una pregunta muy importante. Estos 2 instrumentos tienen que ser enviados a mi correo en curso. Yo voy a armar carpetas donde voy a ir incorporando estos documentos de modo de tener la visión panorámica y la generación de este portafolio que tiene, como digo, el sentido de trabajar metacognitivamente también en el curso, de modo de abrir esta otra línea de estar viendo, ¿verdad?, cómo ocurre, cómo transcurre el proceso y también cómo mejoran ustedes también sus propias estrategias de aprendizaje. Eso es rápidamente. Maganudo, gracias. Gracias. Hay una pregunta ahí de Patricio. Profe, no sé si me la contesta usted o Alejandra. Alejandra, sí. Al avance del informe de la pauta del trabajo que es grupal, 30%. Yo no he revisado curso, a lo mejor puedo estar equivocado. ¿Hay algún esquema? ¿Hay algunas preguntas? Sí. Hay una pauta de evaluación donde está especificado, todavía no está publicado, lo vamos a publicar la próxima semana, pero están puestos cada uno de los elementos que vamos a evaluar de esa entrega. ¿Dónde nos vamos a focalizar? Y eso lo van a tener, como digo, dentro de la próxima semana. Ya va a estar esa pauta que va a estar a disposición, de modo tal que la puedan discutir y conversar con su grupo y en base a eso elaborar ese breve informe. Correcto. Muchas gracias.
Van a conocer todos los instrumentos previamente, no va a haber ninguna sorpresa. Perfecto. Yo tengo una consulta. Tania, Respecto de la autoevaluación. El primer instrumento se envía, por ejemplo, yo lo respondo ahora y lo envío ahora. Y lo mismo para el instrumento número 2, en donde va la evaluación de sesiones, también se van enviando sesión a sesión, o las acumulo hasta el final del curso. No. Lo ideal es que apenas los vayas construyendo, vayas enviándolo. ¿Ya? Y así yo puedo ir viendo cuando falta, cuando el portafolio está todavía muy, muy débil, cuando ya está mejor. Y además, mientras, sobre todo en las evaluaciones de sesión a sesión, o de a 4 sesiones si tienen muy poco tiempo, lo ideal es que las realicen apenas ocurre la sesión, porque así ahí es mejor el proceso, tienen todo más fresco y pueden llegar a conclusiones más potentes. Así que esa es la invitación, a que vayan rápidamente. No estamos pidiendo que sean textos extensos, puede ser un par de párrafos y eso sería. Pero si uno lo mira todos juntos, al final se da cuenta que hay ahí un material muy rico para poder trabajar sobre él. Se envía a mi correo en un curso, Alejandra Farías, dentro de la misma plataforma. Claro. Y se me envía a mí y no forma parte de los materiales producidos por los estudiantes, para conservar ahí la intimidad necesaria y puedan hacer el proceso con mayor libertad. Claro. Y sin tanta influencia. Gracias. Lo último, la evaluación de sesiones se hace como cada uno escoge el formato, o existe como una pauta sobre está qué el instrumento elementos número observar? 2. El instrumento número 2 es el que te permite hacer ese proceso. Perfecto, muchas gracias. Ya. Alejandra, te piden en el chat si puedes compartir tu correo. Es en un curso. En un curso, por un curso. Sí, en un Ya. curso. Por un curso. Me mandan el correo con el adjunto a mí. Ya. Miriam. Sí, en el instrumento 2, la evaluación de las sesiones parte, la próxima, esta. Mientras antes, mejor. Más Y la 1 material también. vas a tener más material vas a tener para reflexionar sobre tu propio proceso. Porque va a funcionar como un recordatorio también, una ayuda a memoria. Gracias. Ya. ¿Estamos con eso entonces? Sí, estamos. Perfecto, macanudo. Bueno, ahora veamos lo de los grupos. Estoy mirando el Drive, ¿ya? Y hay 8 temas. Lo voy a compartir, profe. Ya, usted se encarga de eso, estimado. Ya. Chiquillos, ¿cómo están? Perdón, chiquillos, estoy acostumbrado con mis estudiantes. Queridos compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les quiero mostrar la distribución de grupos que tenemos para hoy, pero tenemos un par de problemitas aquí, entonces quiero ver cómo los podemos resolver. Déjenme armar. Ya, entonces voy al tiro. Que ahora sí. Bien. Entonces aquí compartir. Bien. Nosotros habíamos pedido la semana pasada grupos de 6 y de 7. Y solo los grupos que están coloreados, que son el tema 1, 2, 5, 6 y 8, cumplen con la norma de estar entre 6 y 7. Como ustedes pueden ver, el tema 7 tiene 3 participantes, no está dentro de los 5 y 7, y aquí el tema 4 tampoco. Entonces, el tema 3 sí cumpliría con de 5 a 7. Estuvimos revisando la situación respecto al calendario, los tiempos y la mejor forma de trabajo con los temas, y el número óptimo de grupos es 7 y tenemos 8 grupos. Entonces, quería proponerle a los grupos del tema 3, 4 y 7 que se reorganizaran de forma tal de que uno de esos grupos pudiese
recibir algunos integrantes de los otros y pudiésemos quedar con los 7 temas. Para eso, hoy día hice los grupos en los cuales ustedes van a ir a trabajar ahora, hice 8 grupos, ya para que ustedes puedan conversar dentro de esos grupos la pregunta del licitador que les vamos a dar, de forma tal de que incluso estos grupos extra puedan decidir qué van a hacer, en qué grupo van a quedar estos integrantes, a qué grupo se van a adherir, o cosa que la próxima semana tengamos 7 grupos. Bien, la pregunta que vamos a dar para la tarea del taller de hoy es la siguiente. Habiendo hecho la reflexión o la sensibilización básica de qué sería la comunidad y teniendo alguna aproximación respecto de cuál sería la comunidad educativa, ¿cómo se hace la bajada de los temas que ustedes propusieron? Como por ejemplo diversidad en la escuela, género y educación superior, por decir alguno. ¿Cómo se hace esa bajada de esos temas un tanto teóricos a la experiencia de la comunidad educativa en su escuela? Para esto no solamente consideren revisiones bibliográficas, sino que más que nada nos interesa que apelen a su experiencia y a sus inclusiones en comunidades o a las experiencias que conozcan de otros en comunidades que tengan que ver con estos temas. Y ese es el trabajo que va a pasar ahora en los talleres hasta las 20 horas. Rodrigo, también Dígame. me gustaría agregar que estamos solicitando que puedan pensar en una comunidad del grupo, sería lo ideal, ¿verdad? Donde pudieran indagar, donde pudieran aplicar un instrumento, donde pudieran trabajar desde lo que van a descubrir allí. Más que, como dice Rodrigo, hacer revisiones bibliográficas, la idea es trabajar en una comunidad que ustedes pueden definir. Y también recordar de que está la invitación a indagar en una escuela, en 2 escuelas cárceles, una que es de Sename, que está trabajando haciendo un espectacular trabajo en línea, y además de el Camino de Luz, que es una de las cárceles más grandes de Latinoamérica, ¿verdad? Donde la idea sería sistematizar o generar los elementos básicos para una sistematización de el recorrido, los aprendizajes que ha hecho un profesor a punto de jubilar. Eso, gracias. Eso es muy importante, porque esos vínculos ya están armados y sería interesante darle continuidad desde este magíster. No es obligatorio, por supuesto, pero es una invitación. Ahora les voy a mandar una invitación a un viaje. Bueno, les va a llegar una invitación para que ustedes se cambien a grupos más pequeños. Y lo que vamos a hacer todas las semanas es que ustedes van a trabajar en 7 grupos pequeños con respecto del tema que van a ir investigando, trabajando semana a semana, y los vamos a ir visitando dentro de toda la última hora, después del recreo, para tomarse un cafecito, para hacer los trabajos tuturados. Va a estar la profesora Alejandra tutorando algunos grupos, yo voy a estar tutorando algunos otros grupos, y el profesor Víctor va a ir dando vueltas por los grupos, dando observaciones o apoyos en la segunda hora de cada semana. Entonces, si no hay preguntas, voy a mandar ahora las invitaciones para que se metan a su grupo. Rodrigo, disculpa, la pregunta entonces es, ¿cómo en concreto llevamos a cabo la abstracción que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo en la práctica lo llevamos? Exacto, a una práctica concreta y ojalá una comunidad educativa concreta. Claro, y ese concreto tiene como escenario una comunidad